Hay un secreto, el cual se mantuvo oculto por mucho tiempo y ahora se nos ha dado a conocer. Este descubrimiento nos lleva a vivir de una mejor manera. Acompáñanos a descubrir cuál es el secreto. Bienvenidos a Viga Podcast. Hey, ¿qué tal? Estamos aquí grabando nuestro 13º episodio de Viga Podcast. Bienvenidos y estamos aquí desde Viga Family. Es un gusto estar grabando un episodio de su podcast favorito, lo sé. Yo sé que no se pierden ninguno de los episodios, pero estamos muy contentos. Hoy no está mi esposa, la vamos a extrañar mucho. Yo sé que están acostumbrados a verlo aquí con nosotros, pero sí tenemos una gama de conferencistas de lujo. Y quiero comenzar porque no quiero tomar mucho tiempo, como siempre, dando una pequeña introducción, pero quiero ir al grano porque ellos son los que ahora nos van a compartir y vamos a tener aquí una pequeña mesa donde vamos a poder estar todos compartiendo un poco del tema de este Viga Family 2025, que es la iglesia orgánica volviendo al diseño original. Y bueno, de este lado tengo desde la Patagonia, desde el otro lado del mundo, en el lado sur del continente americano, desde Osorno, Chile, al pastor Benito Morales. Pastor, ¿cómo estamos? Muy bien, es un gusto estar aquí. De verdad que los planes de Dios son extraordinarios, maravillosos. Creemos que lo que está ocurriendo aquí tiene un valor eterno. Así que agradezco a Dios el haberme incluido en este plan y de saber de que esto va a salir a muchos lugares. Vamos a poder también aportar en la edificación del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Así es. Tenemos de ese lado, ya lo conocen, ya es cliente de este podcast. ya lo hemos tenido muchas veces con nosotros y cada vez que vienes, gracias a Dios, nos edifica muchísimo. El pastor Fernando Tirado, ¿cómo estás? Pues también, hola. Pues como siempre les digo, ¿verdad? Bendecidos son y pues me da un placer, un gusto también estar aquí, poder compartir, con cada uno de estos hombres que creo yo han edificado a mi vida también, grandemente. Y bueno, pues también en lo personal poder sumar un poco de lo que Dios me ha dado también, ¿verdad? Y contento, feliz por este tiempo, disfrutando a mis amigos y disfrutando a todos los que estamos aquí. Así es. Y bueno, también ya lo conocen, ya está en otro episodio con nosotros y es un gran honor para mí. Yo sé que para él y la relación que tenemos es muy, muy bonita, como de familia. Lo conozco desde que yo estaba pequeño y he crecido escuchando sus mensajes también y ha sido de gran bendición desde siempre para mi vida. El apóstol José Montoya. Apóstol, ¿cómo está? Bien, Josué, muchas gracias. Bueno, es un honor estar aquí con ustedes, querida iglesia, querida familia. Y bueno, ¿verdad? Es una alegría porque estamos aquí para aprender, estamos aquí para seguir creciendo, estamos aquí para que Cristo se siga formando en nuestra alma. Y bueno, cada tiempo, cada oportunidad que nosotros tenemos para poder oír, recibir y crecer y desarrollar esa vida, ¿verdad? Al grado que madure para que se exprese de una manera natural, es una bendición. De veras es una inversión lo que estamos haciendo, el estar en esta mañana aquí. Los felicito a todos los que están, porque estamos invirtiendo, ¿verdad? Para nuestro crecimiento y nuestra madurez. Eso representa que vamos a poder vivir y experimentar una vida poderosa, vencedora, abundante, ¿verdad? Esto es importante. Yo creo que ayer creo que el pastor Jorge Iniestra decía, o no sé quién decía, pero alguien decía, o sea, hablando de la vida que tenemos, ¿qué estamos haciendo con la vida que nos habita? Esa es la vida en la cual hay que invertir
para poder disfrutar, degustar y expresar, ¿verdad? Y así poder representar a Dios en este mundo. Amén. Saludos a todos. Gracias. También de este lado, yo sé, ya lo están viendo ahí en su pantalla, pero ahora sí que, como dijeran los de allá, desde Iztapalapa para el mundo, sí, tenemos aquí música, señores. Jorge Iniestra. Pastor, ¿cómo está? Hola, Josué. Bien, gracias a Dios, contento de estar con ustedes, de conocerlos, feliz porque estamos aprendiendo mucho y bueno, pues no sé de qué se va a tratar esto, pero aquí estamos. Que Dios nos agarre confesados. Y bueno, bienvenido, pastor. También tenemos a un pastor de la casa, un pastor de Viga Ixtapa. Y aquí tenemos desde Ixtapas y Guatanejo, pastor Salvador Campos. Bienvenido. Sí, gracias, pastor. Creo que se apagó. Bueno, muchas gracias, Josué. Bueno, familia, siempre es una bendición y un privilegio estar aquí participando, como bien lo decían mis compañeros ahorita, ¿verdad? En este tiempo de nutrición en el cuerpo, que créanme que ha sido bastante. Y en esta vida, que como bien lo decía el pastor Benito ayer, ¿verdad? Esta vida que tiene que ir en crecimiento y que tiene que ser visible y que tiene que ser también entrenada. Es por eso que venimos aquí a estos tiempos de entrenamiento, para después de irnos aquí, ¿verdad? Ir a practicar esta vida que portamos. Eso es una bendición, un privilegio, y bueno, vamos a darle, ¿verdad? Así es, y bienvenidos todos. Nos falta uno, esperemos ahorita se nos pueda. Le dio diarrea. Así es. Y bueno, el tema de este Viga Family es la iglesia orgánica volviendo al diseño original. Y vamos a tener una pequeña dinámica donde voy a mencionar algunos puntos. Y si alguien quiere comentarnos algo acerca de esto, que lo podamos desarrollar entre nosotros y que podamos edificar también a través de las redes sociales, ¿verdad? Y bueno, como tema central, la iglesia no es una organización humana, sino una expresión viva de Cristo en la tierra. Así es correcto, es correcto. ¿Cómo ven? Correcto. ¿O es realmente la iglesia una organización donde tenemos que pues ir a un edificio y que tenemos que seguir cierta liturgia? Porque si no seguimos esa cierta liturgia, pues el espíritu no se mueve, el espíritu no desciende, el espíritu no fluye. ¿O qué es esto realmente de iglesia orgánica? Bueno, yo quiero comentar, Josué, si me lo permites, y es lo que estás diciendo es sumamente importante, vital, y es un error creer que la iglesia es una institución humana. Y hoy en día, a nivel mundial, se ve como muchas organizaciones cristianas evangélicas que ven a la iglesia como una institución humana y que por lo tanto está dirigida por programas religiosos, ¿verdad? Esa es la iglesia hoy en día que hay. Me atrevo a decir sin temor a equivocarme, pudiera equivocarme por supuesto, pero creo que un 80% de la iglesia a nivel mundial, hablando de la iglesia cristiana evangélica, es una iglesia que está dirigida por programas religiosos y por una jerarquía humana, Pero nosotros sabemos que la Biblia, la Escritura, nos enseña que Cristo es la cabeza de la iglesia. No hay que adorar a ningún hombre ni seguir a ningún hombre. El hombre no ocupa el centro lo ocupa Cristo. Como dice Romanos, si no me equivoco, a 9:36 o 16, por ahí está en Romanos, creo que es 9:36, todo es por Él, para Él y de Él y por medio de Él, amén. Así es que el cuerpo, Cristo es la cabeza, la iglesia es el cuerpo y la iglesia es la que contiene la vida de Dios. Y quiero terminar diciendo, ¿qué es vida orgánica? Porque hay que entender el término, ¿verdad?, de vida orgánica, y significa
100% natural, sin nada artificial. Y mis amados, Padre Santo, hay mucha cosa artificial en la iglesia hoy en día, ¿verdad? Lo que yo decía ayer respecto a la oración de la comida, eso es algo artificial. No ha sido añadido por Dios, ha sido añadido por la tradición. Y muchas cosas de esas, ¿verdad?, pudiéramos mencionar. Entonces, orgánico es 100% natural, sin nada artificial, sin ningún ingrediente humano añadido por el hombre. Nosotros debemos de vivir lo únicamente que Dios ha añadido, ¿verdad?, a nuestra vida para poder expresar la vida de Dios. Donde la mano del hombre no tiene nada que ver. La mano del hombre no tiene nada que ver en esta vida orgánica. Es el diseño original de Dios, la verdadera vida de Dios manifestada, ¿verdad? Y tenemos un gran ejemplo, como hablaba el pastor Fernando en Hechos 2:41 en adelante, acerca de esta iglesia orgánica, ¿verdad?, en los primeros siglos. Así es que esto creo yo, mi querido Josué. Muy bien. ¿Alguien más que quisiera comentar algo, pastor? Sí, también es bueno porque entender esto. Ayer lo comentábamos, la iglesia orgánica, que es increíble, pero parece como que es nuevo esto y no debería de serlo. Creo que es ahí donde, así nació la iglesia. Por eso la referencia que usó ayer en su enseñanza el pastor Fernando sobre la iglesia de los Hechos y cómo ellos actuaban, eso surgía de la propia vida de la iglesia. Después, pasado el tiempo, se fue perdiendo y ahora parece nuevo para nosotros. Otra cosa que yo iba a decir, Josué, que es importante también aclararlo, porque cuando hablamos de iglesia orgánica, a diferencia de, decimos, la iglesia es orgánica, no es un organismo vivo, no es una organización religiosa. Eso no significa que la iglesia sea desorganizada. Lo que realmente estamos diciendo es, si es orgánica, es que volvemos al orden y al diseño. ¿Por qué? Porque el error que hemos cometido en el sentido de iglesia y de cómo, vamos a llamarle así, de cómo hacemos iglesia, es que hemos invertido el papel. Hemos puesto primero orden, hemos puesto estructura y hemos puesto organización. Y luego, si es que necesitamos a Dios, le metemos vida. Entonces, obviamente, ese no es el orden de Dios. El orden de Dios es que la vida sea lo que nos ocupe, y esa vida es la que produce orden, produce organización y produce estructura. No estamos en contra de la organización, eso quisiera comentarlo, claro, sino lo que estamos recuperando es el orden de qué es lo esencial y lo primero. Lo primero es la vida. Si en la iglesia de Cristo, y que yo sé que no todo el mundo nos está escuchando ahorita, pero si los que nos escuchan, que están aquí presentes, o los que nos vayan a escuchar a través, uno nunca sabe las redes sociales, en serio, hasta dónde llegan, uno nunca sabe. Pero si alguien nos está escuchando y está pastoreando, tiene el privilegio de poder administrar en una congregación, lo primero y lo más importante es la vida, porque esa vida produce todo lo demás. Amén. Entonces, ese es mi aporte ahí. Y qué bueno que Dios se aporte, porque se me adelantó. Ese era el punto número 1. Pero bien, muy bien. El punto número 1 era el diseño original. El diseño original, una iglesia viva y no estructurada. Pero eso no quiere decir que no hay un orden, ¿verdad? Que no haya realmente... ¿A qué nos referimos con no estructurada? Sino que no sea algo que te lleve por un medio hacia la verdad, sino que podamos entrar directamente a la verdad, ¿verdad? Que bueno. Y dentro de este punto, yo quería tomar eso que decía ahorita el pastor Jorge Iniestra,
que para muchos parece nuevo. ¿Por qué? Porque como le llamamos el nuevo pacto, la gente dice, ay, esos traen un movimiento nuevo, una corriente nueva. Están yéndose por algo que ellos captaron y están haciendo una filosofía nueva. Y no, en realidad, yo creo que en lugar del nuevo pacto, que aunque está bien aplicado porque aún es bíblico, es el pacto eterno. El pacto que estaba desde el principio presupuestado para la humanidad. ¿Para quién? Para la humanidad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la misma palabra lo dice en Génesis 1:26. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a qué? A nuestra semejanza. Eso es lo que estaba presupuestado desde el principio. Ahora, eso, como lo hemos dicho ya en este podcast, ¿eso quiere decir que este cuerpo físico iba a ser igual? No. Hay algunos que se parecen mucho menos y hay algunos que se parecen más, ¿verdad? Pero ¿eso qué quiere decir? Que fuéramos hechos para expresar su imagen, su carácter, su amor, su justicia y todo lo que Él representa y todo lo que Él es, ¿verdad? ¿Alguien quiere añadir algo en base a esto? Sí, yo quiero añadir un poco a este tema que yo creo que es el fundamento de que todo cristiano o hijo de Dios tenemos que poder. Si hay algo que tenemos que conocer y tener peritaje es en esto del diseño, ¿verdad? De la iglesia, o volviendo al diseño original de Dios, porque de ahí parte todo, pues. Y puedo decir que este proyecto, lo voy a llamar así, este plan, no es humano y no es tan humano porque no nació del corazón del hombre. Sí, no nació del corazón del hombre. O sea, no fue un producto de un pensamiento de algún humano que se le ocurrió algo, sino que esto vino del mismo corazón de Dios, ¿verdad? Vino desde la eternidad. O sea, esto es un producto del deseo del corazón de Dios. Y el apóstol Pablo nos los describe, dice bien, el apóstol Pablo nos los describe magistralmente, dijera el apóstol Montoya, en Efesios capítulo 1, da una descripción realmente de dónde salió este propósito, de dónde salió esta iglesia. La iglesia ciertamente se manifestó en los tiempos postreros, pero ¿dónde nació la iglesia? Mi pregunta es, primeramente, nació del corazón de Dios. Nació desde antes de que tú y yo estuviéramos en esta tierra, en este mundo, ¿verdad? De manera que esto es algo que solamente le compete a Dios. Escúcheme bien, la iglesia solamente le compete a Dios, no le compete al hombre. Que a Dios no se haya tomado en cuenta para nosotros colaborar con Él para esto. Y yo quisiera leer Efesios capítulo 1, versículo 1 en adelante, ¿verdad? Para que podamos ver cuál es la descripción, Josué, que Dios, el apóstol Pablo da esto, y cómo en esta descripción el apóstol Pablo habla de la elección. Fíjense bien, o sea, ¿quién eligió? Dios. ¿Quién planeó? Dios. ¿Sí me explico? O sea, Dios lo hizo todo. Está la elección, está la planeación, está la bendición, el equipamiento que Dios le da, ¿verdad?, a esta iglesia para funcionar y cumplir ese propósito. Y el final, el apóstol Pablo habla el para qué. ¿Para qué Dios hizo a la iglesia? Y dice, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Aquí está la iglesia en este capítulo. Dice, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Según dice, no se escogió. ¿En quién? En Él. En Cristo. ¿Ok?
en Cristo. O sea, desde antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, dice, habiéndonos predestinados para ser, fíjese bien, adoptados hijos suyos. No éramos hijos de Abraham. Nos salimos del diseño original, del cual Dios se había propuesto y que no se pudo cumplir, ¿verdad? La propuesta de Dios, la intención de Dios nunca fue que el hombre se desarrollara o se multiplicara conforme a Adán y a Eva. Entonces se salió del diseño. Viene Cristo y en Cristo Dios nos adopta como sus hijos por medio de Jesucristo, según dice el puro afecto de su voluntad. Y dice, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Amén. O sea, creo yo que esto solamente le compete a Dios. Hay que entender que cuando decimos estamos en el diseño original, o sea, el hombre no tiene injerencia en la iglesia. Es Dios. Es solamente Dios. Y es por eso importante. ¿Para qué? Nosotros fuimos criados o fuimos adoptados, mire, para alabanza de su gloria. Nosotros somos el deleite de Dios. La iglesia es el deleite de Dios. Dios se deleita en nosotros en todo tiempo, como su iglesia. Entonces, usted quiere saber, Efesios 1, ahí está la descripción de todo el plan de Dios para la iglesia. Sí, claro. Ahí, de hecho, a mí me encanta ese Efesios. Y si ahí mismo en el 1, hija, ponme el 22 y 23. Donde realmente vemos lo que estamos hablando aquí. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Es Él el que nos llena. Y de aquí partimos al punto número 2, que la iglesia orgánica es un cuerpo que tiene vida, un Amén. Cuerpo que está vivo, pero un cuerpo que no depende de eventos para decir, wow, el evento de Viga Family estuvo tremendo y por medio de ese evento es que yo me pude venir transformado. Y no, oye, realmente no es el evento. No es la red Viga o la red de EBN o la red de visión familiar. O sea, no es la organización, no es el evento, sino la vida que está en nosotros. Que eso es de lo que estamos hablando nosotros en el hecho de poder decir, wow. No es lo que yo pueda vivir aquí, no es por lo que yo pueda pasar aquí, no es por lo que yo pueda experimentar, no es por la temblorina que me pueda dar, sino por la vida expresándose a través de mi vida. ¿Verdad? ¿Alguien que guste comentar algo, pastores? Bueno, si me escuchan, ¿eh? Ahorita hablando del concepto de cuerpo, se me vino, y lo platicábamos ahorita con los pastores antes de iniciar. Un cuerpo necesita nutrición y este cuerpo tiene una sola dieta y ese es Cristo. Cuando nosotros le metemos otra cosa que no sea Cristo, el cuerpo se descompensa. Amén. Está desnutrido. Exacto. Y créame que muchas veces, como platicamos con el pastor Benito y el pastor Jorge hace rato, se le ha nutrido de tantas cosas al cuerpo que no es Cristo, y por eso en el resultado, cuando van al campo, al ejercicio, notamos que hay miembros desnutridos porque están comiendo una dieta incorrecta, ¿no? Sabemos que un ejemplo, que cuando nosotros somos responsables, un ejemplo de alimentar el cuerpo físico, somos responsables delante de Dios, y muchas veces, como lo decía, no sé quién lo decía ayer, le metemos tantas cosas al cuerpo que descompensamos el sistema. De hecho, de ahí viene la diabetes, vienen tantas enfermedades porque hay una mala administración del cuerpo, lo llenamos de azúcar, lo llenamos de tantas cosas. Igualmente en el cuerpo de Cristo, muchas veces la dieta, él mismo la dio. Cuando leemos la palabra, apóstol Montoya dice, yo soy el pan, yo soy el agua, está hablando de alimento, coman de mí,
¿verdad? Entonces, considero que eres el tiempo en que el cuerpo tiene que ser nutrido. Pastor Benito, no sé si esté de acuerdo. Solamente la única dieta avalada por el Padre, que es Cristo mismo. De hecho, eso lo vemos reflejado en el huerto del Edén cuando le indica a Adán: de todo puedes comer, estamos hablando de nutrición, menos solamente de uno, que ese te va a desnutrir, te va a destruir, te va a matar. Entonces, considero que como parte de este concepto de cuerpo, amada iglesia, debemos de tener bien en concepto nosotros y bien en pendientes de qué es lo que estamos comiendo, porque en este día no todo lo que se ofrece en el menú es Cristo. Hay muchas cosas que parecen ser Cristo, pero que no lo son. Pastor Salvador, pero ¿por qué no nos dices y nos das unos ejemplos de esa desnutrición? No. Mala nutrición, mala alimentación. No. Descompensación que sucede hoy en día en la iglesia. Es que si no somos claros, o sea, lo que tú estás diciendo yo lo entiendo perfectamente, pero si no somos claros, la gente no entiende. De por sí batalla para entender. Entonces, dame ejemplos, ¿verdad?, de una descompensación de hoy en día el cuerpo de Cristo. Platicábamos con el pastor Benito y con el pastor Jorge antes de iniciar que, por ejemplo, se había enseñado que solamente el pastor tenía, ¿verdad?, la autorización de orar por los enfermos. Así que el sacerdocio es para todos. Amén. Todos somos sacerdotes, dice la Escritura. Entonces, todos estamos llamados a nutrirnos de Cristo, para que todos tenemos la autoridad de Cristo para orar. Así es. Todos tenemos la autoridad de Cristo para predicar, no solamente el pastor. Pero como no lo hemos nutrido, y lo digo verdad porque muchas veces yo lo hice, no nutrí en su momento al cuerpo de Cristo por ignorancia, porque estaba a lo mejor en otras situaciones, pero veíamos que muy desnutrido a los santos, Pastor Jorge, un problema y el pastor. ¿Quién tiene que orar? El pastor. Y cuando ellos, el Señor los quería utilizar en el campo, como bien lo decía el Pastor Benito, pues notábamos gente muy débil en eso, porque se le había nutrido de otra cosa, menos, se había nutrido más, y lo voy a decir, no sé, de verdad, va a salir a todas las naciones, pero nos nutríamos más de nosotros mismos que de Cristo. Nos nutrimos más del pastor que de Cristo. Queríamos que se parecieran más a nosotros que de Cristo. De hecho, yo tuve un pastor que me metió la idea, el concepto de que me tenía que parecer a él, que tenía que hablar como él. Imagínate. Que tenía, ¿verdad?, que inclusive hasta caminar como él. Y todavía decía él, dicen que cuando tú predicas, este es un fulanito, no voy a decir el nombre para no, ¿verdad? Dilo. Este es hijo de fulanito. Y se enojaba. El cuerpo no está llamado a que la nutrición sea de un hombre. Bien lo decía ahorita Fernando. No es el hombre solamente, nosotros somos un medio nada más. Pero el fin es Cristo. Siempre ha sido Cristo, porque es de Él, por Él y para Él. Nunca hemos aparecido nosotros ahí. Todo se trata de Él. Entonces, como todo se trata de Él, es Cristo mismo, la sustancia de la vida, como decía el Pastor Benito. La esperanza de gloria. Que es lo que nos va a nutrir para fortalecernos, para ir a cumplir lo que hemos sido asignados. Y todos, aquí nadie está desempleado en el reino. Todos tenemos una asignación que cumplir. Eso nos llama a ser cuerpo, miembros los unos de los otros. Sí, de hecho, es parte del eterno propósito, ¿no? Que realmente, aunque Él no nos necesita, aunque Él no necesita de la humanidad, de veras, Él es el Dios omnipotente, omnisciente, pero lo grandioso es que decidió hacerlo de esta manera, que sea por medio de nosotros que en la tierra Él se ha manifestado. Entonces, nada más antes de pasar con el Pastor Benito, yo quería leer un versículo en base a lo que sé en Efesios 4, del 15 al 16, cuestión de esa nutrición, de eso que tenemos que estar comiendo, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, que crezcamos en Él, en el conocimiento de ¿quién? De Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Así es.
¿Qué más queremos? Hay veces que decimos, es que no lo logran entender. Chis, a ver, y no está plasmado ahí, no está bien claro, no está escrito, híjole, con una exactitud como para que lo podamos hasta los niños de kinder entender. Pastor, adelante. Gracias. Bueno, quiero aportar un poquito a dinámica y en este tema muy importante, pensando en todo lo que he escuchado. El tema es organización versus organismo, ¿cierto? Organización versus organismo. Me gustan mucho los ejemplos, creo que nos aclaran mucho. Excelente. Nuestro cuerpo humano es un organismo que necesita una organización. La organización es tus ojos, tus oídos, tus manos, tus pies. O sea, ¿qué quiero decir? Que no podemos correr de extremo a extremo y ahora enfocarnos solo en la organización, en el organismo y desechar la organización. Porque cuando tú corres en un bote de extremo a extremo, para que el bote no se dé vuelta, vas a terminar igual en el agua, porque tiene que haber un equilibrio, pero hay que entenderlo, ¿entienden? ¿Cuál es el problema? El problema no es la organización. El problema es cuando me enfoco más en la organización y no hago un equilibrio entre organización y organismo. Vuelvo a decir, si yo me ocupo solo de la organización y descuido el organismo, tengo un cuerpo que está muerto. Tú vas a la morgue, hay muchos cuerpos con una organización, pero le falta algo muy fundamental, la vida. ¿Me entiendes? Entonces, la iglesia, por favor, por eso es que hay que tener cuidado, porque después interpretamos mal, y de verdad que me encantó lo que decía ayer el pastor Montoya, ¿entiendes? Porque una cosa es entender, otra cosa no es entender, y otra cosa es entender mal. ¿Me entienden? O sea, no podemos desechar la organización. Así es. Quiero decir que cada uno de nosotros, como seres individuales, somos necesarios para la organización de la iglesia. Y Cristo en nosotros es el organismo que le da vida a la iglesia. Entonces, en vez de restarme, me sumo. ¿Me entienden? Me sumo, no porque yo soy el importante, porque sin mí no existe la iglesia, no, porque yo soy parte de la organización del cuerpo. Se leyó un pasaje que Él nos escogió antes. ¿Cómo? Nos escogió en Cristo, ¿para qué? No para que fuéramos el organismo, la vida, nos escogió para que fuéramos la organización. Amén. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Enfocarnos en la vida, el organismo, sin descuidar la organización. Usted puede decir, yo estoy vivo, pero perdí una pierna, un brazo, un ojo, una oreja. O sea, el organismo está medio... Entonces, debemos de ocuparnos del organismo, de la vida de la iglesia, sin descuidar la organización, porque usted es el vehículo para la vida de la iglesia. Amén. Usted se sube al carro y el asiento en el que se sienta no es el que lo moviliza, es el motor del carro. ¿Me entiende? Entonces, cuidado con que con esto desechemos, no. Entonces tenemos que ocuparnos de el organismo sin desechar la organización. Somos todos importantes porque Él nos escogió antes de la fundación del mundo para ser la organización donde iba a existir el organismo que es Él.
Él nos incluyó en su cuerpo. Por eso que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Amén. Entonces, la Biblia dice que Él nos hizo tripartito, ¿cierto? Espíritu, alma y cuerpo. Estas tres partes necesitan una alimentación. El cuerpo necesita una alimentación, ¿verdad? Tomamos desayuno, comimos rico, ¿verdad? El alma también necesita una alimentación, que son los afectos, el respeto, el cariño, la valoración. Pero el espíritu también necesita un alimento. Y el espíritu se alimenta de Cristo, y Cristo es la palabra de Dios. Entonces, cuando yo solo alimento mi cuerpo, voy a ser fuerte en mi cuerpo, pero débil en mi espíritu. Entonces, la organización está matando el organismo. Es importante alimentar el cuerpo, es importante alimentar el alma, las emociones, valorarnos, vuelvo a decir, respetarnos, amarnos, porque eso es parte de la organización. Pero no debemos de descuidar el organismo, que es lo más importante del cuerpo, y eso se alimenta con la palabra, con Cristo, porque Él es lo más importante del cuerpo, sin desecharlo. Así es Juan 15:15. Y de hecho me da mucho gusto que lo estemos agarrando el hilo, porque era el tercer punto de eso que está hablando. Volver al diseño, Cristo como centro y fuente. El error de muchas generaciones ha sido sustituir la vida por la estructura. ¿Sí? Y dice Juan 15:15, ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Os he llamado amigo. No, Juan, al revés. No, es 5, hija. 15:5, no 15:15. Dice, yo soy la vid, vosotros son los pámpanos. Pero, ¿lo habla en qué? ¿En qué? Hay muchos. Hay muchos. Somos muchos. Yo sé que hay veces, que muchos pastores también a veces por eso truenan. De que parece que van y nos sentimos a veces solo, que le vamos nosotros remando y alguien le va frenando. ¿Verdad? Pero como organismo tenemos que ir todos en una misma visión, puestos los ojos enfocados en el autor y consumador de la fe, porque no podemos edificar una iglesia verdadera sin depender del flujo de su vida, ¿verdad? Y con eso pasamos al punto número 4. Si alguien quiere comentar algo, es la iglesia primitiva. Vamos a hablar un poco de la iglesia primitiva. Josué, perdona, hijo, antes de que continúe, nomás quisiera dar las bases de lo que es la organización y el organismo, bíblicamente hablando. Efesios 4:11 habla de la organización, de acuerdo a Dios, no de acuerdo al hombre, ¿verdad? Efesios 4:11 al 15, ahí está la base de la organización de la iglesia. Más aparte el versículo que tú leíste ahí en, ¿qué era? El 4:16, ¿qué era? Donde los miembros nos ayudamos mutuamente los unos a los otros. 4:15-16. 4:15-16. Y la iglesia orgánica está en 1 Corintios 14:26. Hechos 2:42 al 45. Ahí está la iglesia orgánica. Ahí están las bases de una iglesia orgánica, ¿verdad? Una iglesia que se maneja y vive por la vida que posee, y es la vida lo que los gobierna. Nomás pues porque es importante tener las bases de lo que es la iglesia, ¿verdad? Orgánica, y la iglesia organización. Sí. Y bueno, el punto número 4, la iglesia primitiva, un modelo orgánico y familiar. Hechos 2. Bueno, mejor lo voy a leer aquí porque nada más voy a leer uno. Y dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. No había templos, no había micrófonos, no había jerarquías, simplemente creyentes llenos del Espíritu, ¿verdad? De la vida que es Cristo en nosotros. Híjole, muchas de las veces ponemos el Pentecostés como un evento que sucedió
en aquel entonces, ¿no? Pero a partir de ahí es cuando realmente la iglesia nació. Porque se nos fue impartido una vida. Y a pesar de las cosas, por ejemplo, el viernes que se nos fue, o el jueves, perdón, que iniciamos esto, que se nos fue la luz, nosotros seguimos siendo iglesia. Aunque no haya reflectores, aunque no haya micrófonos, aunque no hubiera sillas, no hubiera edificio, entonces, ¿qué pasa? Si nos quitan el edificio algún día, ¿qué pasa? Entonces, ¿ya no somos iglesia? Entonces, ya, o si no hay Santa Cena el domingo, ya no somos espirituales. Si no hay bautizos, ya no somos espirituales. Parecemos, no sé, magos con una, tomando en el lugar de Santa Cena. Yo le digo, oye, parece Eucaristía, porque parece que el pan y el vino es exactamente el cuerpo de Cristo, cuando realmente, mira, dice, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan. Esa era la comunión, no el hecho de tomarte un juguito, un panecito. Claro, lo recordamos a lo mejor con eso, pero qué mejor de decir, oye, como la iglesia primitiva se juntaba, ¿cómo estás, Jorge? Vientos. ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Mal. Oye, no, oye, te invito a comer, vente, porque vamos siendo un organismo donde todos juntos formamos el cuerpo y podemos ser esa expresión corporativa. ¿Alguien que quiera comentar? Sí. En ese versículo, para que se me vaya la idea, lo que estaba comentando el pastor Benito, aparecen las tres alimentaciones de lo que estaba diciendo: espíritu, alma y cuerpo. Dice, en la doctrina de los apóstoles es el alimento espiritual. Claro. En la comunión, los unos, el alimento afectivo, lo que estaba diciendo, y en el partimiento del pan, el alimento, la papa. Entonces ahí se están alimentando. Bueno, es el ser integral. Exactamente. O sea, es el ser integral, porque fuimos diseñados, tenemos un diseño, o sea, eso, hasta que la gente, yo siempre, y este podcast es enfocado en eso, en que la gente conozca su identidad y su diseño. Si la gente no conoce su identidad y su diseño, entonces no podemos avanzar, porque la gente no puede entender lo que hablamos, y no solo lo que hablamos, sino lo que vivimos, sino porque para eso fuimos creados. No hay otro propósito. No. O sea, si no entendemos identidad y diseño, entonces vamos a seguir viviendo vidas miserables en la tierra. Y a mí me impresionaba ayer que estaba platicando con Rafael y me decía, es que esto es el cielo. Y le digo, verdaderamente es el cielo. En la tierra. O sea, verdaderamente es el cielo. Nosotros ya no esperamos ir a las calles de oro, al mar de cristal, a que me den una mansión lujosa. Ya no. El cielo ha bajado a la tierra y ahora nosotros vivimos bajo esa vida, bajo esa verdad. Por eso es lo que decimos nuevo pacto, el pacto hecho entre el Padre y el Hijo, inquebrantable, que nos hace vivir hoy una vida plena, una vida abundante, como que si estuviéramos en el cielo. Amén. ¿Verdad? Entonces, ¿alguien quiere comentar algo más acerca de eso, pastor? Creo que usted había dicho. Bueno, nada más iba a comentar sobre eso. Qué importante es, bueno, ayer lo comentaba con los pastores sobre el libro de los Hechos. Yo creo que el libro de los Hechos ha sido hay varios de los libros que más han sido malinterpretados. Se ha tomado el libro de los Hechos, por ejemplo, de una manera muy doctrinal. De ahí se saca muchas cosas que hoy la iglesia hace y a eso le llaman iglesia apostólica. Dicen, somos iglesia apostólica porque hacemos lo mismo que hacían los apóstoles. Creo que el libro de los Hechos tenemos que tener cuidado de cómo lo leemos. El libro de los Hechos es un libro transicional. Se nota que ellos obviamente están saliendo de un judaísmo, están haciendo la iglesia de Cristo. Hay muchas cosas en su mente que todavía es muy judía. Pero lo que sí nos deja ver ese libro de los Hechos es lo que es capaz de suceder cuando la iglesia se deja, voy a decirlo así, o se rinde a la vida de Dios que ahora tiene dentro.
Entonces, por ejemplo, esto que acabas de comentar, el partimiento del pan, la comunión de unos con otros y la doctrina de los apóstoles ahora es una carga. A la gente le dices, el miércoles vamos a hablar de doctrina y la gente le da flojera, no viene. A la ¿Es gente cierto, le dices, iglesia? aquí no pasa, solo en Iztapalapa, ¿verdad? A la gente le convocas para orar y tampoco viene. Esas 4 cositas que hay allí. Bueno, porque enseguida de eso dice, y tenían todas las cosas en común. Dice, a la gente le dices, de nuevo, ese problema difícil que es lo económico, lo financiero, la gente se resiste. Y yo creo que es porque no nos está diciendo allí que es, o sea, la iglesia de los Hechos tampoco es un modelo como que está ahí para que nosotros lo copiemos. No, es lo que nos deja ver una manifestación de la vida orgánica que ya portan y cómo esa vida les hace hacer eso de una manera natural. No sé si me estoy explicando. Eso es maravilloso. O sea, entonces es tan extraordinaria que a Bernabé nadie le dijo, oye, tienes que vender una de tus propiedades y ponerla allí para que se solvente eso. Nadie le dijo eso. Un resultado, un fruto de ese fluir de esa vida en esa iglesia. Entonces quería comentar eso porque todo eso es disfrutable cuando nace de una vida. Así es, porque una iglesia no se mide por la asistencia de congregantes, exacto, sino por la expresión que hay de Cristo ahí. Sí, hijo, quiero comentar algo importante referente a, otra vez volviendo a lo que es la iglesia organizacional y la iglesia orgánica, ¿verdad? La iglesia organizacional, Efesios 4:11 dice, y él mismo constituyó unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Aquí está la organización, a fin de perfeccionar el pastor. El trabajo del pastor es a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Ahora, hay algo, la organización, la iglesia orgánica, ¿verdad? Así como tenemos un pastor que nos edifica, nos discipula, nos enseña que esa es su función y su trabajo. No es, ¿verdad?, andar llamando a los hermanos para que no dejen de congregarse, ni andar visitando a los hermanos para que no se sientan mal, etcétera, etcétera. Todo lo que la religión nos ha impuesto. Ahora, hay un pastoreo de iglesia orgánica. Hay un pastoreo de iglesia orgánica que no existe y que está en la palabra. Y es ahí donde queremos llegar. Es ahí donde queremos crecer. Es ahí donde queremos madurar. Es ahí donde queremos que la vida se manifieste, ¿verdad? Para que este pastoreo orgánico se manifieste. Y la escritura lo dice, la iglesia orgánica establece un pastoreo corporativo, donde dice la Biblia, amaos los unos a los otros. Donde dice la Biblia, exhortaos los unos a los otros. Donde dice la Biblia, consolaos los unos a los otros. Eso es un pastoreo orgánico, es un pastoreo corporativo. ¿Verdad? Y eso no pasa, no existe. Cada quien busca lo suyo propio y no lo que es de Cristo. No estoy enojado, pero es ahí donde queremos llegar. Fíjate, Josué, lo que está diciendo el apóstol José, me llamó mucho la atención el capítulo 4, versículo 16. Y la verdad yo oro a Dios para que nos abra los ojos del entendimiento, porque estamos hablando de la vida de la iglesia, una iglesia orgánica, cómo debe de funcionar. No perdamos este enfoque, porque aquí trata de la funcionalidad. Exacto. Es la funcionalidad. Si en algo nosotros tenemos que ocuparnos, no es en que si la tenemos o no la tenemos, en que si somos o no somos, sino en cómo estamos funcionando como iglesia orgánica, ¿verdad? Y creo yo que este capítulo de Efesios 4:16, si lo puedes poner, es algo que nos debe de enseñar y mostrar realmente que el mismo cuerpo, si tiene vida, y la vida es Cristo en este cuerpo, el cuerpo tiene la capacidad, diga conmigo la capacidad. Así es, la capacidad. Tiene la capacidad de sanarse a sí mismo.
Eso está bueno. Sí. Eso es lo que tiene el cuerpo. Si tiene la vida, o sea, tiene la capacidad de sanarse a sí mismo. El problema es, y bueno, aquí opinamos muchas cosas y hay que respetarnos. El problema es que, ¿qué le pasó a la iglesia? O sea, ¿qué le pasó a la iglesia que a lo largo de todos los años no funcionó como funcionó la iglesia primitiva? O sea, ¿qué sucedió para que esa vida fuera truncada? Y lo voy a decir de esta manera, porque fue truncada, y fue tan truncada, no puedo decir que fue matada, que mataron la vida no se mata. La vida es Cristo y esa es eterna, pero sí fue truncada. ¿Por qué? Porque vemos a lo largo de los años que el cuerpo no se sana a sí mismo. Ahí dice, se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro para recibir su crecimiento, su sanidad. Señor. Desgraciadamente, y aquí lo voy a decir, lo que realmente mató o truncó esa vida y que muchas veces no estamos desarrollándonos, creciendo, madurando, expresando, sanando, fue el sistema. Claro. Fue ¿qué decían ahorita? Fue lo que tú comentabas, Benito, era la organización. Desgraciadamente, ya no fue la vida la que tomó control del cuerpo, sino la organización, y la organización mató la vida, truncó la vida. Ahora, hablando de una organización de estructura, ¿verdad? Donde solamente un hombre, y esto lo puso Constantino, donde solamente un hombre tenía que orar, tenía que ayunar, tenía que enseñar, tenía que consolar. Si un miembro de la iglesia está enfermo, llama al pastor. Si un miembro de la iglesia está desconsolado, llama al pastor. Si un miembro de la iglesia tiene un problema con la plomería, llama al pastor. Si un miembro de la iglesia tiene problema con su negocio, llama al pastor para que ore por ese negocio. Si un miembro, o sea, ¿se da cuenta? Se truncó la vida y se perdió esto que dice el apóstol Pablo aquí, donde cada miembro, o sea, cada miembro como conformando el cuerpo de Cristo, tenemos la capacidad de edificarnos, de orar unos por otros, de visitarnos, de darnos una palabra de edificación. Entonces, ahí está un punto número 1. El cuerpo tiene la capacidad. Usted, amado hermano que está aquí sentado, entre ustedes está la capacidad, porque la capacidad es la vida que le habita, es esa gracia capacitora dentro de nosotros para poder vivir una vida por sobre cualquier circunstancia. Esa es la vida orgánica. Mientras el cuerpo no se active en esto, entonces la vida orgánica no va a fluir y no van a suceder cosas. Si nosotros entendiéramos esto, experimentaríamos mayores milagros que aún en la religión experimentan o dicen experimentar. Entonces el cuerpo tiene la capacidad de sanarse a sí mismo y tenemos que tener cuidado con la organización, porque la organización trunca que esta vida pueda fluir. Eso. Bueno. ¿Me permites leerlo en NTV? Fíjate cómo dice Fernando lo que tú estás diciendo en otra versión. Dice, Él, o sea, el Señor, hace que todo el cuerpo encaje perfectamente y cada parte, al cumplir su función específica, ayuda a que las demás se desarrollen. Así es. Y entonces todo el cuerpo crece y está sano y lleno de amor. Así es. A mí me preguntaban en un viaje que hicimos recientemente y decían, ¿por qué ya no hay milagros? ¿Por qué ya no hay prodigios? ¿Por qué ya no hay señales? ¿Por qué no es? ¿Y qué mayor milagro quieres que tengas la vida dentro de ti? ¿Qué mayor milagro que poder estar viviendo una vida en plenitud? Pero es que, pero es que necesitar milagros es falta de estatura. Correcto. O sea, yo estoy chaparrito, si se han dado cuenta.
Entonces yo necesito un milagro para tocar esas luces. Pero el Altísimo, nuestro hermano, alce la mano, no necesita un milagro. Él tiene la estatura para tocarlas. Entonces, madurez y estatura nos mete en otro sistema. Nos saca de los milagros del necesitado. Así es. Y nos mete a la realidad de posibilidades. Así es. ¿Sí? ¿No? Qué más milagros. ¿No te gustó eso? O sea, no te tiene que gustar. La madurez nos va a llevar a tal sanidad. Me gustó lo que dijo, sí, porque nos lleva al nivel, vuelvo a decirlo, de poder alcanzar lo que debemos de alcanzar sin un milagro, sino por estatura, por madurez y formación de Cristo en nuestra Así vida. es. Pastor Benito. No ser dependientes. Quiero Así es. aportar sobre la pregunta, era sobre la iglesia primitiva. Ajá. Si revisamos la historia de la iglesia, podemos ver que si la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, era orgánica, había un desarrollo de la vida de Cristo en todas las personas, ¿ya? ¿Qué ocurrió? Lo citó aquí Pastor Fernando. Constantino, cuando vio la iglesia, esa iglesia viva, que se reunía en las casas, en las casas y por todas las casas, dice, se reunían, compartían, crecían, la doctrina de los apóstoles. Constantino un día dijo, tuve un sueño, y dice, en este sueño vi una bandera que tenía una cruz, y que el sueño decía, en esta bandera venceremos. Y él le vendió esa historia a la iglesia como una trampa del diablo para detener a la iglesia viva. Eso hizo que Constantino entregó las basílicas, que eran lugares donde jueces practicaban la justicia, pero también donde mucha gente tenía sus propios dioses. Pero él sacó todo eso y dijo, esta va a ser la religión. Por eso que religión y política no es de Dios. Nunca piensen, como dicen algunos políticos, no, porque yo soy representante de la iglesia y necesitamos a uno como yo para que esto cambie. No. No se cambia así, se cambia a través de la iglesia viva. Este mundo necesita la iglesia viva. Y él les entregó las basílicas a los cristianos que crecían y se desarrollaban a través de la casa y los encerró en las basílicas. Se canceló, escuche este término, el sacerdocio de todos los cristianos. Se anuló lo más importante que una persona puede recibir de Dios, el hecho de ser el canal, la habitación de un Dios poderoso que se quiere expresar a través de él. Entonces, ¿qué ocurrió? Se encerraron en la basílica y se desarrollaron solo algunos. Y ahí comenzó a funcionar la organización. Y se canceló el sacerdocio de todos los cristianos. Entonces, en una basílica hay un desarrollo de algunos. Tengo un ejemplo. En una congregación, está el pastor, están los líderes, los ancianos, no sé cuál será la terminología que usan. Ellos se desarrollan. Y las demás personas que están sentadas en la silla. Así es. Cuando Dios dice, les voy a citar porque alguna vez la gente dice, pero no lee la Biblia. Dice Apocalipsis, capítulo 1, versículo 5, en su segunda parte y 6, dice, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Esto ya es extraordinario, porque Él nos amó. ¿Nos amó cuando éramos buenos? No, dice que Él nos amó cuando estábamos muertos en delitos y pecados. O sea, estábamos del otro lado de la línea.
¿cierto? Dice, nos amó y su amor nos llevó a que nos lavara de nuestros pecados con su sangre. Pero escuche esto, ese no es el fin de la historia, porque el versículo 6 dice, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Así es. O sea, está diciendo, hermano, en el cielo no van a haber apóstoles, no van a haber pastores, maestros. ¿Sabe qué van a haber? Sacerdotes. Usted y yo tenemos un llamado sacerdotal. ¿Cuál es la tarea del sacerdote? Si tú vas a lo más conocido de la palabra, vas al Antiguo Testamento, el sacerdote era el que acortaba distancia entre Dios y los hombres. ¿Ah? Pero en el nuevo pacto tiene una capacidad mayor el sacerdote, que es el que coloca la vida dentro de las personas. Ay. Entonces necesitamos regresar a la iglesia orgánica, sin desechar la organización. Pero ¿cómo regresamos allí? Sabiendo que Dios nos llamó a ejercer un sacerdocio. No existe una iglesia del nuevo pacto que le enseñe a la gente a solo congregarse. O sea, venir y ser entrenados y aprender cosas. Lo que se ha dicho aquí es una bomba. Pero claro, si tú no lo practicas allá afuera, no sirve de nada. Así es. De nada. O sea, esto es un entrenamiento, pero tu cancha a lo mejor no es aquí. Sí. Tu cancha es tu hogar. ¿Me entiendes? O sea, yo necesito, es como el futbolista. El futbolista lo sientan en el entrenamiento y le muestran las partes, usted por aquí, ustedes se van a parar así en la cancha. Después les dice, ya, vamos a la cancha. Allá afuera vamos a ir a entrenar, porque el domingo hay un partido. El problema es que nosotros tenemos muchos jugadores, muchos sacerdotes que solo están en la teoría, pero no tienen una cancha donde practicar lo que aprendemos. Y muchos, claro, dicen, yo tengo un llamado al Señor, pero aquí ya hay pastor, pero aquí ya hay el que canta, aquí ya los mismos siempre oran. Bueno, no es la única cancha que existe. Nuestros hogares, por eso que la iglesia orgánica, la iglesia primitiva, ¿dónde se desarrollaba? En su casa. Por eso que la Biblia dice, nuestra primera iglesia es nuestra casa. ¿Cómo si alguien no gobierna bien su casa? ¿Cómo Dios le podría encargar? Es imposible eso. Entonces, tomemos la instrucción, recuperemos el sacerdocio. O sea, qué terrible sería tener que colocar un letrero aquí en las ventanas. En esta congregación se necesitan sacerdotes reales. ¿Por qué? Porque los que están aquí todavía no entienden de que soy sacerdote real. Sí. Bueno, muy bien. Ya los despertó. Termino con esto. Ustedes se la buscaron. Yo quería quedarme allá, pero ustedes me sentaron aquí. Ahorita le toca predicar de todos modos. Va a poder seguir. No voy a hablar de esto. Por eso termino con esto. Si asumimos esta tarea, usted será parte del crecimiento de la iglesia, no solo en la vida de Dios, sino en la multiplicación. Amén. Y bueno, yo digo que si ponemos ese letrero de los sacerdotes, nos llegan puros católicos. Sí, yo sé que se nos faltaría mucho tiempo para poder terminar esto, ¿verdad? Yo sé que todos quisiéramos decir mucho más, y yo creo que vamos a tener que hacer otro episodio, a ti que nos estás viendo, pero ya en formato podcast, donde podamos tener una charla. Yo sé que en este formato de panel es un poquito más complicado, pero se me adelantó también un poquito, y qué bueno, porque ya con eso terminamos, y es en una sola frase. Bueno, terminamos con eso, porque vamos a dar 10 minutos, escasos 10 minutos, para que lo vayan preparando ustedes que están ahí atrás. Escasos 10 minutos, porque ya no tenemos más tiempo, de preguntas y respuestas. ¿Va? Ahorita uno de los muchachos, si me ayuda con el micrófono para pasarlo a las personas. Pero en una sola frase,
¿Cómo regresamos al diseño original? Ya nos dijo aquí el pastor Benito, el sacerdocio del creyente. Recuperar el sacerdocio del creyente. Apóstol, en una sola frase, ¿cómo regresar al diseño original? Una iglesia orgánica debe ser una comunidad de creyentes cimentadas 100% en Cristo, que funciona cada día por la vida que posee, que es la vida de Cristo en ellos, que habita en ellos. De esa manera volvemos al diseño original. Dejar que la vida que nos habita, ¿verdad?, que ya ha crecido, se ha formado en nuestra alma, esa vida se manifieste y que podamos pastorearnos los unos a los otros, podamos tener la capacidad que la tenemos, ¿verdad? Si nuestra alma crece en esa madurez de pastorearnos, de animarnos, de exhortarnos los unos a los otros. Tener la humildad. Si usted ha crecido en el alma, en Cristo, usted va a tener la humildad de aceptar una exhortación, una consolación, etcétera, etcétera, ¿no? Porque, o sea, si un hermano, si Rafael le dice a Juan Carlos, oye hermano, te quiero exhortar porque me he dado cuenta que estás dejando de ir a la iglesia para ir al béisbol. Es un ejemplo, ¿verdad? No creo que esté pasando esto. Entonces, pero Juan Carlos, vamos a decir que Juan Carlos no es pastor, es un miembro de la iglesia. La cosa es que Juan Carlos dice, bueno, ¿y quién eres tú? ¿Quién eres tú para exhortarme? Bueno, yo soy tu hermano en Cristo, te amo, te quiero, ¿verdad? Te estoy diciendo porque te amo, no te estoy diciendo te estoy exhortando en el Señor. Creo yo que no hemos llegado ahí todavía, mi querido Josué. Nos ofendemos, nos sentimos mal, ¿verdad? Inmaduros, dejamos de ir a la iglesia, etcétera, etcétera. En una sola frase, ¿verdad? Esa es mi frase. Entendido. Pastor Chava. Bueno, considero que es siendo un organismo organizado. Considero que esa sería la cuestión, ¿verdad? Porque como decía el pastor Benito, no podemos dejar de un lado la organización. Pero primero, antes de ser organización, somos organismo. Así es. Entonces yo considero que primero la vida tiene que organizar lo que es la iglesia. Que por mucho tiempo se estuvo haciendo al revés. Al revés, la organización quería administrar. Así es, y no. Pastor. En una frase, la cruz. La cruz. A mí me parece que la cruz es fundamental porque la cruz acaba con el yo. Hay que hacer un trabajo con pegarle al individualismo. Individualismo es dañino, no es corporativo, no es orgánico. Hay algo que me gusta mucho que dice mi papá. Para vivir Romanos 8, que es la nueva vida en Cristo, hay que morir en Romanos 6. Así es. Amén. ¿Verdad? Totalmente. Amén. Totalmente. Pues en una sola frase. Está apagado. Pues en una sola frase es, para mí en lo personal la pregunta fue cómo volver. ¿Cómo regresar al diseño original? Al diseño original es entender la vida que tenemos. Si la entendemos, esa misma vida hará lo que nosotros no podemos hacer. La verdad lo dice, hemos recibido una nueva ley de vida en el Espíritu, en Cristo. Y si entendemos que esa nueva ley de vida en Cristo, del Espíritu, si entendemos que no necesita nada para que pueda fluir naturalmente, o sea, va a fluir. La iglesia primitiva vivió en ese diseño porque entendió que lo que tenía era una vida. No tenían un sistema, no tenían una organización, no tenían doctrina, tenían la vida. Entender la vida. Una sola frase, mijo. ¿Cómo regresar al diseño original? Volver a la cabeza que es Cristo, volver al fluir del Espíritu Santo, volver a la comunión genuina, volver al amor como naturaleza y volver a vivir por la vida de Cristo. Amén. Eso es, familia. ¿Alguna pregunta, familia? Si me apoyan pasando el micrófono para allá atrás.
¿Alguna pregunta? 10 minutos máximo porque vamos a continuar con el programa de este Viga Family. Ahí atrás, pastor, para que quede grabado, por favor, ahí en el micrófono. Sí, algo que comentaba Jorgito acerca de, yo creo que la clave aquí de todo es la cruz. Es la cruz. Entonces, a mí me gustaría que, si es posible, que se hablara un poquito más acerca de la cruz. Porque ese yo-yo que todos de alguna manera portamos, y muchas veces aunque ya entendimos, ¿verdad? Aunque el entendimiento ya está ahí, pero mientras no llega la cruz, mientras no, Gálatas 2:20 claro, no está en uno, ahí está. Entonces yo quisiera que si se puede... Como pregunta, como no tenemos tiempo ya de ahondar, una pregunta así exacta que tenga. Bueno, que es necesaria, si es necesaria la cruz, si es. Okay. Si es necesaria la cruz. ¿Alguien quiere responder? ¿Uno solo va a responder? Bueno, como bien citó el pastor Jorge, y el pastor también está preguntando, es la centralidad. Pero tenemos que tener un conocimiento amplio sobre el tema de la cruz. ¿Por qué? Porque la cruz incluye dos aspectos y casi la mayoría de la iglesia solo conoce uno. Estos dos aspectos son el sustitutivo y el inclusivo. Se conoce solo el sustitutivo, el Señor murió por mí en la cruz. ¿Ah? Entonces dice, bueno, pobrecito de él. ¿Ah? Pero se olvidan del segundo aspecto, que es el inclusivo, que es Él me llevó a morir en la cruz juntamente con Él. Por eso Pablo en Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. O sea, para que la vida de Dios se desarrolle en la iglesia, se tiene que matar. Se tiene que matar la naturaleza, porque esto es naturaleza. La naturaleza adámica es una naturaleza que quiere gobernar, que quiere administrar, que quiere asfixiar la vida. Porque esto es un cambio de naturaleza y la cruz lo dice. Entonces, la iglesia debemos de entender que en nuestra naturaleza adámica fuimos llevados a la cruz para que muera la naturaleza adámica y ahora tenemos la naturaleza de Cristo. Y así vamos a entender que el organismo lo provoca Cristo. Así es. Y ya nada más quiero añadir poquito, es mi podcast, así que yo voy a hablar lo que yo quiera. Muchas veces tenemos mentalidad escapista y leemos bien bonito el mi vivir es Cristo y el morir es ganancia. Porque mientras viva aquí mi vivir es Cristo y cuando muera yo me voy con Él. Pero mi vivir es Cristo y el morir, yo ya morí y ya tengo la ganancia. Así que es importante la cruz. Híjole, cada punto de la vida de Cristo, hablo aquí en la tierra, es importante. Y Él vino, tuvo muerte, sepultura, resurrección, ascensión e impartición. Cada punto es sumamente importante para que tú y yo podamos estar aquí hoy. Adelante, la siguiente pregunta. Sí, pastores. Tengo, aquí anoté dos, quiero comentar esta. ¿Debemos convivir más como cuerpo de Cristo o lo estamos haciendo lo suficiente? Gracias, pastor. Lo suficiente como para que se desarrolle esa vida como cuerpo, como corporativo. Debemos convivir más o lo estamos haciendo suficientemente. ¿Sí me explico? Okay. O sea, ver, la pregunta ¿es como lo suficiente como la entiendo? Lo que estamos conviviendo como cuerpo. La única manera en que la vida se desarrolla, y vamos a ponerlo corporalmente, es que todos tus miembros estén juntos. Es la única manera. O sea, ¿por qué? Porque hay una fuente de vida que está, o todos los miembros están
están unidos a una fuente que le da vida. Si uno de ellos, Jesús lo dijo, yo soy la vid y ustedes son los pámpanos. Entonces, ahí está la clave. Entonces, la única manera en que nosotros podamos crecer, desarrollarnos, por eso el asunto de los cristianos solitarios, de los llaneros solitarios, no existe, pues. Desgraciadamente la pandemia trajo eso también, que muchos se quedaron en sus casas creyendo que aunque escuchen la predicación por Face, ya es suficiente. No, necesitan la común unión, necesitan el cuerpo, porque eso es lo que realmente nos desarrolla. Vuelvo a mencionar lo que decía, o lo que dice Efesios 16, perdón. O sea, con las coyunturas unidas, o sea, necesitamos tomarlo, decía de esta manera. Él decía, yo te necesito, decía Tomás. Amén. Te necesito. Y eso es lo que tenemos que pensar de esa manera, familia. Nos necesitamos unos a otros. Así es. Por eso la comunión, la congregación, el reunirnos, es más. Ahí está la vida. Amén. ¿Puedo decir otra rapidito? ¿Y por qué sí? Antes, creo que Pastor Chava quiere comentar también de la anterior. Bueno, considero también se me vino a la mente ahorita porque era tan importante el Señor cuando mencionaba la mesa, ¿verdad? Porque en una mesa, pues es donde se nutre. El Señor compartía mucho con sus discípulos la mesa, ¿verdad? Porque ahí se alimentaban espiritualmente, se alimentaban afectivamente y se alimentaban también físicamente. Yo creo que estas plataformas son mesas del Señor donde nos reúne, siendo el Padre, nosotros como hijos, es importantísimo. Yo como padre de familia, a mí me da mucho gusto cuando tengo todos mis hijos reunidos en una mesa comiendo y compartiendo con ellos. Yo considero que también en ese sentido es importantísimo, ¿verdad?, que nosotros sigamos comiendo en la mesa del Señor, que son estas plataformas. O sea, cada uno de nosotros buscar, pues ser conscientes de que debemos ir, buscar, tocar, ¿verdad? Sí, y más que nada, que como decía ahorita, citando al apóstol Tomás Cueto, que nos necesitamos. Yo te necesito, a ti te necesito. O sea, somos, como decía ahorita hace rato, somos un cuerpo que nos necesitamos unos con otros, somos miembros. Así que, se me vino en la mente eso de la mesa, porque aquí nos estamos alimentando. De hecho, ahorita lo vamos a hacer, va a haber comida japonesa, ¿no? La comida japonesa. ¿Uno más? Amén. Sí, adelante. Creo que es muy importante también respecto a los recursos. ¿Por qué se nos hace difícil dar pues sí dar, vaya a despojarnos de lo que es el recurso, el dinero, vaya, cuando en realidad, bueno, en mi persona veo que tengo una vida tan importantísima que realmente pues no depende de eso. O sea, bendecir, deberíamos de realmente bendecir. Nosotros recibimos para bendecir. Y yo creo que eso no hay límites, o sí hay límites. ¿Alguien? No. Si quieren yo contesto. ¿Alguien quiere contestar? ¿Cómo fue la pregunta? O sea, No, que por qué ¿por qué nos cuesta dar? Eso. Ajá. ¿Por qué le cuesta? Sí. Porque es carnal, pues ¿por qué más? Son codos. Es porque son codos. No, claro que no debería, hermano, En Iztapalapa no han entendido que como nosotros tenemos un lema, el lema es ya hemos sido bendecidos para bendecir. Y no hemos entendido que todos los recursos que Dios nos ha dado somos simplemente nosotros administradores. Nada es nuestro. Y si Dios a mí me ha bendecido abundantemente, ¿verdad? Es porque Dios quiere que yo bendiga el cuerpo y bendiga su reino. O sea, y eso es parte de la vida orgánica natural. Por eso la escritura dice, más bienaventurado es dar que recibir. Y luego dice otra escritura, dice, porque no damos por tristeza. ¿Y qué más dice? Ni por necesidad, sino porque Dios ama al dador alegre. O sea, damos con alegría porque hemos entendido. Ahí está todo el meollo del asunto, iglesia. No hemos entendido, por eso nos pesa y nos duele. Y bueno, aquellos que no tienen mucho, ¿verdad? Den lo que puedan. Pero aquellos que tienen y no dan, ahí me callo ya.
Bueno, importantísima esa pregunta. ¿Por qué cuesta dar? Hay gente que se va a la iglesia por eso. Cuesta dar porque hay poca vida de Dios en nosotros. Por eso cuesta dar. Sí. Cuando desde aquí los pastores, los líderes y todo el mundo habla sobre los diezmos, algunas personas se molestan. ¿Qué se molesta en esa persona? ¿El Cristo que le habita? No. ¿Su alma, su carne? Eso es lo que se molesta. Pero estamos para vivir la vida de Cristo, y esa vida, Él fue el mayor dador. O sea, una de las señales de que tenemos la vida es que damos. Así es. Amén. Nos dio una clase magistral el pastor el primer día, la administración. Una señal de la vida en nosotros es el dar. Entonces, cuando uno habla de esto, hay gente que se molesta. A mí me gusta que se moleste. Yo no le tengo miedo a hablar de finanzas. ¿Me entiende? Así es. Porque sí, dice la Biblia, si yo no enseñara todo el consejo de Dios, no. ¿Qué estamos haciendo acá? Ay, es que no, que a mí no me gusta. No. Cuando usted se molesta, usted no tiene un problema con el pastor o con el que está hablando de eso. Usted no tiene problema con la congregación. ¿Sabe con quién tiene problema? Tiene problema con su evangelio. Tiene problema con el Dios de su evangelio. Le voy a decir algo duro, ¿ah? Su evangelio y su Dios es de cartón, no es real. Porque Dios dice, probadme. No hay nadie que haya creído y obedecido su palabra, que Dios le haya fallado, que Dios lo haya defraudado. Podemos dar testimonio. Claro, usted nos mira a nosotros, pero ellos están ahí. Usted no sabe la historia de cada uno. Yo vengo de una familia pobre, piso de tierra en la casa, descalzo. Usted me ve aquí, soy más que una cara bonita. He creído en el Señor y Dios ha sido fiel. Amén. Por ejemplo, algo que nos impactó fue que el apóstol Montoya va a regalar su cadenita a uno de nosotros. Aleluya. A su equipo. Aleluya. Reprendo el diablo. Con 5 eslabones. La cuestión del dar la cuestión del dar habla de madurez. Dice Habla de madurez, correcto. debiendo ser ya maestros, les tengo que volver a hablar como niños. La vida de Dios en ¿Qué es lo que hace un niño? ¿Qué es lo que hace un niño? ¿A un niño le gusta compartir, pastor? No. Le da unas sabritas y le dice, dale, no. ¿Por qué? ¿Son mías? Ayer decía alguien, no recuerdo, creo que fue Fernando, ¿no? O no sé quién dijo, le das 100 pesos a un niño y va y compra dulces. Sí. Y también le das $1,000,000 de pesos y va y lo va a comprar de dulces. Sí. Entonces, habla de madurez. La iglesia no ha madurado. Entonces, mientras no haya madurez, no van a soltar aquello que cuesta. Yo nomás lo voy a decir en una frase. Porque es que trata de esto. Sinceramente, no trata de otra cosa. En lo personal, no he entendido la naturaleza que porta. Sí, claro. No lo he entendido. Y bueno, no porque no lo entienda, no lo amamos. Lo amamos y lo esperamos. Así es. Y si necesita, le damos todavía. Así es. Hagan fila. ¿Me pueden apoyar con el alfolí aquí al frente para ver a los maduros, por favor? ¿Saben que la iglesia y la organización se acomoda también? ¿Por qué? Porque incluso lo llamamos diezmos, ¿no? Porque es un término también bíblico y todo. Pero decimos, bueno, es el 10% de todo lo que gano. Ok, nos vamos a la ley, a lo del 10%. Era el 30% porque era el 10% de lo que pertenecía a la congregación. El 10% de lo que pertenecía a las fiestas. El 10%, no recuerdo qué otro término era, pero era el 30%, pero bien acomodados nosotros, bien espirituales, porque damos el 10%. Cuando nosotros entendiéramos
que ni siquiera es el 10 ni el 20, sino el 100%. Ahora, no te digo que te quedes sin comer tampoco, ¿verdad? Pero lo que me refiero es que la vida que nosotros tenemos pertenece en su totalidad. Es una vida generosa. Porque es la generosidad Claro, de Dios. obrando a través de nosotros. Amén. Tiempo para una más y se acabó. Acá, pastor. Yo creo que ese es un tema que es medular en la cuestión de la fe. Y yo quiero testificar, como es el pastor de Argentina, de Chile. Perdón, hermano. Es algo que debe nacer de la persona. Yo desde que conocí a Cristo en 1983 he creído ese principio de darle a Dios lo que es de Dios. Ahora, hay un punto aquí muy importante, ¿no? Cuando ya se siente como una carga o como una obligación de dar ese 10%, es cuando viene la guerra entre lo que es el alma, la mente, ¿verdad? Yo creo que no debe ser solo el 10, si se puede dar, porque si ya es un diezmo o es algo que se va a poner como algo obligatorio, pues bueno, en mi forma de vista, a lo mejor me equivoco, ¿no? Viene una carga en lugar de un gozo, porque más bienaventurada cosa es dar que recibir. Y yo, pues pastoreé 3 iglesias, 3 lugares, y una de las cosas que yo aprendí es que la gente debe dar por amor, no por obligación, no por carga. Y yo ahorita estoy pasando por una etapa difícil en la cuestión de la familia, y quisiera hacerles una pregunta a ustedes para así, si ya estoy mal, pues de una vez irme a dar de golpes en la espalda. No se crean. Mi hija Daniela, la mamá de la niña que nació con una malformación en el corazón, una de sus válvulas no se le formó, la válvula que lleva la sangre al pulmón y hace que funcione. Entonces, pues la niña ha pasado por 3 operaciones a corazón abierto. La primera fue cuando nació, la entubaron y a los 28 días la operaron, y de ahí 2 más operaciones. No se contaba con ella en la tercera, mas Dios, su propósito eterno, aquí está la niña. Y yo tenía una guerra y quiero hacer la pregunta si estoy bien o estoy mal. Mi hija, yo estuve del ministerio de las iglesias, ella me ayudó en la alabanza, y ahorita están pasando por necesidades muy, muy fuertes, económicas. Y yo no quise, pues, ser carga a nadie y pedir, oye, pues, ¿sabes qué? Voy a hacer, incluso empezamos a hacer rifas de colchas, de sábanas. Y sentí en mi corazón, no sé si estoy bien o estoy mal, ahí es donde quiero que me digan, darle a mi hija, que me dio mucho tiempo del ministerio, para la niña, para la necesidad, porque la leche que toma es una leche especial, no la toma por aquí, la toma por una sonda. Aparte, pues los medicamentos son muy caros. El cardiólogo cobra 3,000 pesos cada que la ve, la cardióloga. Entonces sentí darle mi parte, que yo, pues más que el diezmo, ¿no? Porque pues es mi familia, es mi hija, pero tal vez no lo he depositado aquí doy ofrendas, pero la parte del 10 o más se la pongo en las manos de mi hija para la necesidad de mi hija. Yo quiero saber si estoy mal o estoy bien. Bueno, pues yo creo que es correcto, o sea, no lo veo, no veo mal, ¿no? El que haga eso. Iba yo a decir algo, bueno, sobre eso de lo financiero. Me parece que
precisamente tenemos que ser guiados por el Señor. O sea, es la guianza de Dios la que ahora nos debiera de gobernar. Muchas veces cuando pasan cosas así en la familia, tendemos a pedir consejos, ¿no? Luego muchas veces el consejo lo pedimos obviamente a personas porque son cosas difíciles que solo quien las vive sabe lo que está sucediendo. Entonces por ahí pedimos algún consejo, opinión a personas que no lo han vivido, y entonces a veces el consejo que nos dan no es tan correcto. Entonces yo muchas veces lo que en casos así, o cuando doy mi opinión es tenemos toda la libertad para administrar los recursos que Dios nos ha dado, canalizarlos de acuerdo a como también estemos escuchando de Dios que lo hagamos. No operamos bajo condenación, no operamos bajo maldición. También, qué importante, me permite decir algo más, lo voy a decir así con mucho respeto, ¿no? Fíjense qué importante es que cuando edificamos, esto que estamos hablando hoy, es un temazo, porque la iglesia orgánica, como lo dijo el pastor Fernando, tiene la potencia de sanarse a sí misma. Entonces, los otros sistemas ahorcan a los pastores. O sea, le entregamos toda la vida al Señor, le damos toda la vida, le damos todo, entregamos todo, y cuando tenemos una necesidad, ahí te ves. Y eso es injusto. O sea, literalmente es injusto, pero es una consecuencia natural de que no hay esa, no sé, o sea, lo digo con mucho respeto, pero muchas veces creamos más una religión que el dejar que fluya la vida del Señor, ¿verdad? Entonces, qué importante es edificar bien. Los pastores, se nos pueden presentar casos como el que nos está diciendo nuestro amado hermano y pastor. Ningún pastor está exento de que le pase eso. Vamos a la vejez. Y por lo regular algunos, bueno, si no tienes un trabajo, no has estado en una empresa, vas a enfrentar la vejez prácticamente sin pensión. ¿Cómo hacemos eso? ¿Cómo enfrentamos ahí? Tenemos de origen incluso modificar la forma del trabajo pastoral. O sea, es que ahí son muchas cosas, pero bueno, mi hermano, a lo mejor no le contesté nada, pero sí. Rápidamente lo que se me viene a la mente. ¿Por qué me estás tocando la pierna? Es que quiero que vayamos a Roma. Ok. No, es que se me vino, dijiste algo muy importante y acabamos de pasar nosotros un proceso de familia, creo que lo comenté. ¿Qué le dice el Espíritu Santo? Sí. Y yo recuerdo que un mes antes, mi hijo estuvo aportando mi hermana estuvo enferma de un cáncer terminal, etapa 4. Y aportábamos, pero llegó un momento que el Espíritu Santo nos dijo, un mes antes de que ella partiera, ya no más aportaciones. Para mí fue muy difícil, o sea, decir que estás, wow, porque pues, yo quiero mantenerla con vida, pero pues, al final de cuentas el Señor me dijo, pero pues yo soy su vida de ella, o sea, y si te estoy indicando que ya eso es la administración, o sea, es muy fuerte para nosotros en el alma, o sea, pero como decía, no sé quién decía ayer, algo creo que eras tú, porque decías que a veces cuando nos habla el Señor de aguanta, ¿sí? aguanta, nos incomoda, o sea, es que yo quiero ayudar, aguanta, y él sabe por qué hace las cosas, porque él hace las cosas mejor que nosotros. Eso es lo que tenía. Bueno, yo quiero ser honesto, porque parece ser como que tienen miedo, ¿verdad? Sí, decir lo que la verdad, o sea, ciertamente nosotros como hijos de Dios, nosotros no dependemos de nuestros recursos, dependemos del recurso de Él. Así es. Y entonces, cuando nosotros
dependemos, y estoy contigo, Luis Daniel, en cuestión de esa situación, la verdad, con todo mi amor, pero si toda la iglesia operara o decidiera de su necesidad, nosotros no estamos aquí para decidir desde nuestra necesidad, sino desde un principio que nos habita. Esto es reino, amados. Esto es reino. Así es. Entonces, ciertamente, dentro del reino, pues no solamente se tiene que suplir lo que el Señor, para eso nos da la partida. El Señor nos da una partida para que esa partida sea destinada para donde tiene que ser destinada. Y hay otras partidas. La Biblia es muy clara. O sea, Dios te da el don de tu trabajo para que tú comas, bebas, te regocijes. Y esa es tu parte. Pero Dios tiene su parte. Y de esa parte que Dios te da, tú tienes que participar. El apóstol Pablo es muy claro en todas sus cartas. Una de las iglesias que alabó el apóstol Pablo fue la iglesia de Filipos. Que esa iglesia fue la que dio más allá de su necesidad. Esa iglesia tenía todo el argumento. Los macedonios, todo el argumento, la verdad, tenía todo el argumento para no dar, para quedarse con ello y suplir según la necesidad que tenían ellos. Pero no, ellos entendieron el principio, dijeron no. Y fueron los que dieron más. Y fueron los que dieron más. Entonces, no te enredes, o sea, no negocies con Dios. O sea, es lo que es, ¿verdad? O sea, mi consejo es, hermano Luis Daniel, que como gente que entendemos esto, ¿verdad? Nosotros tenemos que decidir desde la vida que me habita. Así es. Y la vida que me habita tiene principios en su reino establecido. Dar al César lo que es del César, dar a Dios lo que es de Dios. Si tú dices, este cordán que estoy dando y que se lo doy a mi madre, se lo doy, es como si se lo diera a Dios. No, era necesario que hicieras esto sin haber dejado de hacer lo otro, dijo Dios. Amén. Entonces no nos engañemos, hermano. O sea, entiendo tu necesidad. Mi esposa pasó cáncer. Yo pude haber metido todo lo que recibía en su tratamiento en eso, pero no, dije, los principios de Dios son inviolables, son innegociables. Ahora, ¿lo digo esto para que lo haga? No, mi hermano. No, jamás. Porque aquí a nadie se le impone, a nadie se le obliga. Si lo hace, le amamos. Si no lo hace, le seguimos amando. Esta es la diferencia de la ley que hacemos en una iglesia orgánica. Que no nos amamos por lo que damos o por lo que no damos. Pero diga conmigo, es lo que es. Es lo que es. Hay una ley inquebrantable, ahorita diciendo Pastor Fernando, que las leyes son inviolables. Hay una ley inquebrantable que es la de la siembra y la cosecha. Si nosotros damos, vamos a recibir. Y eso lo entendió muy bien el joven que estaba ahí entre la multitud con 5 panes y 2 peces. Él en su necesidad hubiera podido decir, es todo lo que tengo, es todo el sustento que yo ahorita voy a llevar a la familia. Y se pudo enfrascar en la necesidad que él tenía. Pero él dijo, aquí está a la disposición. Aquí está. No sé si puedo alimentar a los 5,000, a toda esta multitud, pero aquí están 5 panecitos, 2 pececitos, y bueno, yo creo y lo dispongo, porque yo sé que él entendía que era más bienaventurado dar que recibir, y que si esa ley era una ley que se cumplía, el dar, y si yo doy, cosecho, ¿verdad? Y mira, nos quedamos a veces hasta ahí en la historia y no seguimos leyendo. ¿O es lo que nos han predicado nada más? El muchachito dio 5 panes, 2 peces. Sigue leyendo. Y dice que se le fueron, bueno, no dice que se le fueron de vuelta, pero yo creo que así fue. Sobraron 12 canastas. ¿Y tú a quién crees que se le dieron? A él, seguramente. 12 canastas de 5 panes y 2 pececitos. 12 canastas sobraron. Entonces, si nosotros damos, ¿cómo no vamos
a recibir con mayor bendición. Así que familia, ustedes conocen a su pastor. Nunca usted actúe desde su necesidad. Usted actúe desde la vida que lo habita. Y yo le aseguro que desde esa vida usted va a tener la victoria, de veras. Entonces jamás yo le voy a ministrar a usted en base a la necesidad que tiene, porque le amo. Pero tampoco jamás voy a tratar de aprovecharme de usted tampoco. ¿Ok? Entonces. Así es. Y bueno, pues hemos terminado este tiempo. Fue un tiempo muy bueno. Yo creo que también faltan tiempos así donde podamos estar comentando todo, respondiendo preguntas. La verdad son tiempos excelentes. Ya nada más para despedir este grandísimo podcast. Gracias, Pastor Benito, Pastor Fernando, Apóstol José Montoya. Yo quiero decir algo. La verdad, mis respetos para el Pastor Luis Daniel, porque al haber comentado esto, no cualquiera lo comenta también, de veras. Entonces, wow, sinceramente, porque muchas veces uno se evidencia, pero no importa. Conocerás la verdad y la verdad, claro, te va a hacer libre. Amén. Así es. Y aquí no nos evidenciamos porque somos una familia. Aquí se escucha feo, ¿ah? Todos tenemos cola. ¿Verdad? Entonces realmente somos una familia y todos nos amamos. Pastor Salvador, gracias. Pastor Jorge Iniestra, gracias. Y bueno, recuerda que bendecido ya eres. Amén. Denle un aplauso al Señor, familia. Familia, tenemos